Esto es Análisis Viva Sostenible. Hola a todos, soy Tere Perestoifer, especialista de sostenibilidad en Viva, y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio de nuestra quinta temporada de Análisis Viva Sostenible, el punto de encuentro entre inversión y transformación, donde hablamos de cómo la sostenibilidad está redefiniendo el mercado de valores y sobre todo generando nuevas oportunidades. El día de hoy nos acompaña Arturo Gochicoa, director de Proyectos Sustentables y Financiamiento Corporativo de Nacional Financiera. Arturo lidera iniciativas clave para impulsar la transición energética y el desarrollo económico incluyente. Con una sólida formación en finanzas corporativa y una amplia experiencia en estructuración de proyectos, Arturo ha sido parte fundamental en la implementación de programas innovadores y piezas clave en la estructuración y financiamiento de proyectos desde energía renovable, parques eólicos, solares, sistemas de cogeneración y en colaboración con organismos internacionales. Su enfoque estratégico y su compromiso con la sostenibilidad han consolidado a Nafin como un actor clave en la promoción de las finanzas sostenibles en América Latina, siendo pionera en las emisiones de bonos verdes y sostenibles en la región. Arturo, para nosotros es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido aquí a Análisis Viva Sostenible. Muchas gracias, Tere. Un honor estar aquí. Primero que nada, nuestro director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Nafin y Bancomext, les manda un cordial saludo a todo el equipo de Viva y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Como siempre, Nafin, tan buenos amigos y increíbles aliados en esta misión conjunta de desarrollar un mercado más sostenible. Esta pregunta, Arturo, es algo con lo que siempre nos gusta iniciar los capítulos porque se pueden escuchar distintas voces y opiniones, ¿no?, al respecto. Desde su perspectiva en Nafin, ¿la sostenibilidad consideras que sigue siendo una prioridad estratégica en el sector tanto empresarial y financiero? ¿O consideras que ya fue algo del pasado y que poco a poco ha ido perdiendo protagonismo y ha ido reduciendo su fuerza, ¿no? ¿Qué factores crees que están jugando aquí en esta evolución? Bueno, yo te puedo platicar mucho desde la experiencia que hemos tenido en Nacional Financiera en los últimos 10 años. Yo creo que inicialmente sí veíamos una tendencia de un esfuerzo de diferentes órganos multilaterales que estaban empujando a que se hicieran estas buenas prácticas y se hicieran estos proyectos. Uh-huh. Inicialmente con líneas de diferentes organismos multilaterales para financiar de forma preferencial proyectos de inversión como los proyectos eólicos, solares, temas de mini hidros. Y bueno, eran líneas de crédito muy específicas que hacían que se profesionalizaran esas empresas en un tema de sustentabilidad. Hoy la historia es completamente diferente. Ya estamos hablando de que el tema de sustentabilidad, un tema de ESG, es completamente transversal y un tema de competitividad en las empresas. Te podemos decir desde la experiencia inclusive de Nafin, ya contamos inclusive con un sistema ambiental y social que forma parte de las decisiones de riesgo y de crédito que tomamos para efectos de otorgar financiamientos, que está totalmente alineado a nuestras fuentes de fondeo y que nosotros a su vez estamos empujando a que estas prácticas se vayan adoptando por las diferentes instituciones que fondeamos. Entonces, si bien en su momento quizás eran esfuerzos muy aislados, muy específicos hacia ciertos sectores, como podemos hablar del tema energético renovable, uh-huh, hoy ya lo ves que se requiere de una forma integral. Ya no se habla de sustentabilidad, sino de prácticas ESG, donde ya estás incorporando sustentabilidad y gobernanza. Entonces, yo lo veo cada vez más importante, a diferencia quizás de hace 10 años, que eran esfuerzos muy valiosos, que estaban empezando y muy puntuales. Hoy es algo mucho más integral, completamente transversal en toda la estructura del banco. Oye, me encanta lo que estás diciendo, ¿no? Porque muchas veces creemos que quien es sostenible es porque así nació, ¿no? Porque dentro de la idea o de la estrategia del negocio desde el principio, ya sea que tienen un producto o tienen una visión de sostenibilidad, como estamos hablando, bueno, el sector energético y en temas renovables, ¿no? O ciertas industrias que, digamos, se podrían caracterizar más por tener la sostenibilidad, pero como tú dices, ya está en todas, ¿no? Ya es un tema transversal y es un tema que todas las empresas tienen que empezar a cubrir y que si no lo han hecho, pues empiezan a tener riesgos, ¿no? ¿Tienes algunas experiencias de proyectos que nos pudieras platicar, ¿no? De cómo han ido integrando esta sostenibilidad que tal vez antes no veían?
Bueno, definitivamente, por ejemplo, en toda la parte de los financiamientos corporativos que hacemos a nuestros clientes, hay todo un análisis que hoy hacemos en temas de sustentabilidad y de gobernanza. Quizás antes nuestro enfoque de riesgo estaba todo alineado en tema de analizar los estados financieros, ver cuál es su liquidez, qué tan nivel de apalancamiento tienen, que lo seguimos haciendo. Pero hoy también hay un enfoque de cómo tienes inscritos a tus a trabajadores, cuál es la proporción de hombres y mujeres que tienes en tu corporación, qué prácticas estás teniendo conforme a las prácticas internacionales, y eso se vuelve un componente de riesgo. ¿Y el riesgo en qué se traduce? Pues en un tema de tasa. Entonces, en la medida de que tú seas una empresa menos riesgosa porque estás aplicando estas prácticas internacionales, te estás volviendo una empresa más competitiva y más resiliente, que se traduce en un mejor riesgo y por ende tienes acceso a mejores fuentes de financiamiento. Decirte un caso muy particular, la verdad es que son muchos, pero lo que sí te puedo decir es las empresas, en la medida que se van profesionalizando y aplicando a este tipo de esfuerzos de ESG, han logrado tener accesos a más fuentes de financiamiento y a tener mejores condiciones en ese sentido. Creo que lo que dices es fundamental, ¿no? Muchas veces dicen, oye, ¿por qué es que Viva o por qué Nafin o por qué muchos de los bancos o en el sector cada vez tienen más áreas de sostenibilidad, ¿no? Y claro que hay un tema, pues, de una misión y de un propósito de mejorar a México, a nuestro país. Pero como tú dices, hay un tema ahí de riesgos financieros muy importante. Entonces, quien no considera la sostenibilidad está sesgado completamente a temas que pueden impactar su operación en el corto, mediano, largo plazo. Y también hay un costo de oportunidad, ¿no? Que dices, bueno, hoy por hoy tal vez no me están pegando estos riesgos, pero ¿qué pasa si yo dejo de implementar estas prácticas? Pues tal vez mi competencia tenga una ventaja sobre mí, ¿no? Sí, creo que un sector que es ejemplo en esto que estamos comentando es el sector automotriz. Si eres el único, el que está cerquita, bueno, quizás te pueden dar la oportunidad unos años de estar siendo un proveedor de alguna una empresa tractora en el sector automotriz. Pero el día de mañana, si llega otra empresa o otra empresa empieza a tener todo el tema de sustentabilidad dentro de sus prácticas, una correcta gobernanza, la misma empresa tractora te va a ver como una empresa menos profesionalizada y con mayor riesgo. Y siendo un sector tan encadenado, se vuelve un riesgo para estas empresas tractoras. Entonces, se vuelve un tema completamente de competitividad, en donde si tú no te actualizas a tener mejor información financiera, a tener mejores prácticas en gobernanza, a tener tema de las mejores prácticas de sustentabilidad, el día de mañana, esa empresa tractora que sí está yendo con estas prácticas, también por tener mejores accesos a financiamiento, por tener todas estas características más competitivas que te genera tener esto, pues ya no te van a voltear necesariamente a ver como la primera opción. Entonces se vuelve un ecosistema donde todos lo ven desde una perspectiva de riesgo y por ende se vuelve un tema de, pues, ¿eres competitivo o no? Sí, creo que como dices, lo que puede llegar a detonar un enfoque en la sostenibilidad, ¿no? O sea, el que tú voltees y digas, mis riesgos, mi competencia, mi acceso a financiamiento y sobre todo acabas de mencionar algo, la cadena de suministro, ¿no? Muchas veces creemos que la sostenibilidad le compete o a las empresas que te digo que por naturaleza tienen un producto o un tema sostenible, o aquellas que ya son muy grandes y que están en el mercado y que les van a exigir los inversionistas, pero pues al otro 90% de las MIPYMES en México puede que no les pegue, ¿no? Porque no se los están exigiendo regulatoriamente. Y tú acabas de decir algo que es clave. O le entras o te vas a quedar fuera, ¿no? Exacto. O sea, si no es por un tema de regulación, el propio mercado y las tendencias te van a ir orillando y te vas a ir tú solito segmentando y quedando fuera de la competencia, ¿no? Y creo que es algo que podemos ver que está pasando, dices, en la industria automotriz, en temas de nearshoring en México, en donde ya las empresas grandes que vienen empiezan a exigir esto de las empresas mexicanas. Con todo esto que está pasando,
que en el mercado y este tema que es nuevo, pero no tanto, pero sí es muy cambiante, el tema de la sostenibilidad, ¿qué acciones específicas están haciendo en Nafin para enfrentar estos desafíos en el sector financiero en México y de qué manera estas acciones se pueden ver articuladas con un plan federal o un plan gubernamental, ¿no? O sea, a veces ¿estamos construyendo hacia el mismo lugar o cómo se están coordinando? Sí, no, yo lo veo completamente alineado. Digo, la actual administración nos ha mostrado el Plan México, por ejemplo, y son sectores que, pues como banca de desarrollo, los tenemos que hacer más competitivos. Entonces, ¿cómo hacemos más competitivos los sectores que están en el Plan México, como el tema de energético, farmacéutico, temas de infraestructura? Pues teniendo acceso a mejores fuentes de financiamiento. Aquí la banca de desarrollo lo que hace es analiza a estas empresas que queremos que se profesionalicen, que tengan una mayor capacidad, que sean más competitivas. Y si bien apoyamos con un financiamiento, viene unado a ese financiamiento una serie de prácticas que nosotros les damos seguimiento para que se continúe su profesionalización y cada vez se vuelvan más competitivas. Entonces, es un tema que está completamente alineado con los proyectos prioritarios que trae el gobierno federal, en donde nosotros participamos a apoyar a los privados a tener estas fuentes de financiamiento y al mismo tiempo ponemos un poco esos covenants, esos puntos en el contrato para efectos de que estas empresas se profesionalicen y tengan un mejor nivel de riesgo hacia adelante. A fin de cuentas, como te comento, el tema de sustentabilidad se traduce, a fin de cuentas, un tema de resiliencia en un tema de riesgo. Entonces, también es algo que nosotros empujamos a las empresas a que cada vez lo hagan de una mejor manera, desde un tema de gobernanza como un tema de tener las mejores prácticas en tema de sustentabilidad. Creo que hablas de un punto clave en el sector financiero, en donde no nada más somos estos proveedores de financiamiento o que se les abre la cartera, ¿no? Sino que debemos apoyar a las empresas a construir capacidades y a profesionalizarse, porque el financiamiento es únicamente uno de los muchos aspectos que se deben de mejorar dentro de las empresas mexicanas para hacerlas competitivas, ¿no? O sea, yo sé que ustedes tienen programas, aquí en Viva los hemos comentado mucho, ¿no? Pero tenemos nuestro Viva Impulsa, que es un programa para empresas para que entiendan cómo funciona el mercado. Tenemos nuestro programa de las cadenas productivas, ¿no? Que es el programa de las NIS, un CSO, y sé que ustedes también tienen ese tipo de proyectos. A mí me gustaría entrar en detalle de el apoyo como segundo piso a las cadenas productivas. ¿Qué hacen en ese sentido y por qué lo llaman segundo piso o en qué se difiere del primero? Bueno, definitivamente Nacional Financiera es básicamente un banco de segundo piso. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro principal apoyo a las pymes está a través de algún intermediario financiero, bancario o no bancario. Es decir, apoyamos a estos intermediarios, ya sea a través de fondeo o en su caso a través de alguna garantía para efectos de que estos intermediarios financieros que tienen mayor presencia y mayor tema de personal, de capacidad de llegar a las pymes, tengan la posibilidad de dar financiamiento directo a estas empresas. Nacional Financiera, somos una estructura de cerca de 1,000 personas. Si bien nos gustaría estar apoyando a todas las pymes, pues no lo podemos hacer directamente porque somos pocos. Pero entonces lo que hacemos es, nos apoyamos a través de bancos, a través de SOFOMS, a través de arrendadoras, cualquier tipo de intermediario financiero para que esos financiamientos lleguen a las pymes, que muchas veces directamente no los estarían apoyando si no se contara con esta garantía por parte de Nafin. Este modelo representa de Nafin cerca del 80% del balance. El 20% lo hacemos a través de financiamientos directos, tiros de precisión a proyectos de infraestructura, que era un poco lo que comentabas, que particularmente en mi área tenemos mucha experiencia en financiamientos de primer piso, donde Nafin sí da un financiamiento ya directo a estas empresas para efectos de desarrollarse, crecer o mejorar su capacidad productiva. Ok, me gusta esta parte del trabajo en equipo, ¿no? De entender hacia dónde están las capacidades de Nafin y también
qué ya está construido y con quiénes se pueden aliar o a quiénes pueden apoyar para verdaderamente llegar a todo el segmento de la población y los distintos grupos que existen, ¿no? Y esta combinación del 80-20 también es interesante porque no dejan de fuera a aquellos que pueden llegar a recibir un financiamiento directo, como bien hablas del tema de infraestructura. Dentro de estos... Aquí digo nada más, claro. Directamente decirte, Nafin es una banca de desarrollo y dentro de nuestro mandato está la inclusión financiera. Entonces, lo hacemos a través de complementarnos con estos intermediarios financieros, con la banca comercial, yendo a lugares quizás donde no es tan fácil el acceso por parte directo de una banca comercial, entonces pues lo hacemos a través de un intermediario financiero no bancario. Luego hay proyectos de infraestructura que quizás tienen unas características que requieren un poco más de plazo, o algo que se tiene que desarrollar más a fondo para poder financiarlos, que no necesariamente logran tener el apetito por otros intermediarios financieros, y ahí es en donde participamos. Entonces, a fin de cuentas, buscamos tener acceso a todo este complemento que se queda un poco fuera por parte del sistema financiero actual. Entonces, ahí es en donde principalmente tenemos mayor juego la banca de desarrollo. ¿Puedes dar un ejemplo de algún caso que ya haya pasado, nada más para ponerlo como sobre papel y este financiamiento directo de algún proyecto de infraestructura en donde si Nafin no hubiera entrado, pues tal vez el resultado hubiera sido otro para el desarrollo de México? Sí, sin duda. Podemos hablar en su momento del sector energético, los proyectos solares, todo el tema de generación distribuida, que primero la banca comercial como que no tenía una participación activa. En esos momentos Nacional Financiera participó, inclusive con fondeos de organismos multilaterales, y empezamos a hacer proyectos de infraestructura en ese sentido. Posteriormente entró la banca comercial y empezó a generar ese apetito y se empezó a generar mucha infraestructura en ese sentido. Hoy, por ejemplo, hemos estado muy activo en el tema de la profesionalización del transporte público. Ya llevamos un par de financiamientos en la Ciudad de México para efectos de que cambiemos un poco el esquema del transporte público, guiándolo hacia la electromovilidad, pero también en la profesionalización, cambiando de esquemas de hombre-camión a empresas zonales, donde ya entonces estás generando, en lugar de que sea pues el transportista con su camión solo, ya es un esfuerzo conjunto que se está haciendo por parte de todos los transportistas en una empresa y tener mayores beneficios y fuentes de financiamiento más atractivas en ese sentido, porque se mejora el nivel de riesgo, capacitándolos con tema de gobernanza, dándoles equipos que les permiten tener mejores costos y a su vez dar un mejor servicio a la ciudadanía. Son tipos de mercados que muchas veces sí puede llegar a haber participación de la banca comercial, pero esperan un poco ver cómo reaccionamos o cómo abrimos nosotros ese mercado. Porque muchas veces este tipo de proyectos, al ser unidades más caras, pues tenemos que ir un poco más de plazo y a veces la banca comercial no se siente tan cómodo en ese sentido. En los proyectos prioritarios que tuvimos, por ejemplo, Tren Maya, el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, ahí, por ejemplo, nosotros participamos directamente financiando a los proveedores para que tuvieran la liquidez y que el proceso de construcción fuera más rápido. Que muchas veces era un poquito más complicado por la banca comercial entender cómo iba a ser la fuente de pago, y nuestra cercanía al gobierno pues nos permite tener mayor visibilidad en ese sentido. El apoyo a los proveedores de las principales empresas productivas del Estado, Pemex, CFE, también nosotros hemos jugado un papel fundamental para efectos de darle liquidez y seguir apoyando a que siga funcionando de la mejor forma estas empresas. Ok. Me parece muy interesante, como dices, este voto de confianza o este primer paso que llega a abrir el camino para el desarrollo de otras estrategias, tanto de la banca comercial como del sector privado. Ya me platicaste muy interesante del tema de electromovilidad en la Ciudad de México. Ya hemos hablado de los parques eólicos y solares.
Yo por ahí vi algo del tema de turismo, ¿no? Sabemos que México es un país que tiene un capital para el turismo verdaderamente interesante y quisiera que me platicaras un poquito más qué hace Nafin para el desarrollo del turismo en esas zonas. Ahí sin duda, digamos, quien tiene un papel más preponderante y creo que tu audiencia lo debe de conocer bien es Bancomext. Uh-huh. Ellos tienen muchísima experiencia en el sector. Nosotros lo que estamos empezando a incorporarnos es en temas de turismo no tan tradicional, tema de turismo médico, quizás desarrollos, tema de lifestyle, donde tienes un centro comercial, un hotel y quizás alguna otra parte de negocio. Ahí es en donde nosotros estamos tratando de entrar para generar principalmente tema de generación de empleo, apoyar cadenas productivas regionales y estar empujando en ese sentido. Es un sector que tradicionalmente Nafin no había participado, pero hoy sí estamos cada vez entrando un poco más, principalmente por esos beneficios que genera en la población. Oye, qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque siempre veíamos como turismo de la Riviera Maya, en donde van todos los extranjeros a la playa, pero como dices, ¿cómo México tiene esta posibilidad o este beneficio desde sus servicios ecosistémicos, su clima, la diversidad de sus estados, en donde podemos explotar otros tipos de turismos que generen empleo y que generen bienestar a lo largo de toda la cadena, ¿no? O sea, de lo que se está generando. Entonces creo que es muy interesante esos proyectos. Ya platicamos un poquito de cuáles son los ejes estratégicos de los proyectos y de todos los retos, ¿no? Y las oportunidades que puede haber ahorita en el sector, especialmente por parte de Nafin. Pero ¿cuáles consideras tú que son los pain points que actualmente están enfrentando las empresas en México, particularmente en el contexto actual, ¿no? O sea, que habiendo estos instrumentos y habiendo estas estrategias y este acompañamiento, ¿en dónde se están atorando más las empresas? Yo hablaría específicamente del tema de profesionalización. El empresario mexicano en general es exageradamente trabajador, es muy bueno en lo que hace, conoce perfectamente su negocio. Pero el tema documental muchas veces los limita en el sentido de tener acceso a fuentes de financiamiento y muchas veces también el tema de competitividad, como hablábamos del sector automotriz. Yo te aseguro que un empresario mexicano puede ser el mejor haciendo piezas de plástico para el sector automotriz. Pero muchas veces su limitante es tener la documentación, tener sus estados financieros auditados al día, tener las mejores prácticas en tema de sustentabilidad, que a veces les limita la posibilidad de tener una relación directa quizás con estas empresas tractoras. Entonces yo sí veo en general en México empresarios que tienen muchísima capacidad de seguir creciendo, que tienen grandes modelos de negocio, pero que muchas veces dejan de lado esta parte de tener completamente profesionalizado a su empresa. Tema de, como te comentaba, estados financieros, la famosa doble contabilidad, que quizás para ellos puede ser una estrategia fiscal que les ayude 1 o 2 años, pero lo que no saben es que esos 2 años están perdiendo la posibilidad de ver sus estados financieros con utilidades, con generación de valor, que los limita el día de mañana que van y piden un crédito y cuando lo revisan dicen, oye, pues es que tú llevas 2, 3 años con pérdidas, ¿cómo quieres que te financie? Todos esos temas que muchas veces están en la mente de los empresarios mexicanos, de oye, pues es que ¿cómo le hago para tener mayor liquidez? ¿Dónde están los bancos? ¿Por qué no me financian? Muchas veces está la problemática directamente en su estructura por una falta de profesionalización, que es una de las cosas que Nacional Financiera hace muy bien, que es el tema de capacitación, y lo hacemos completamente gratuito. Tenemos más de 300 cursos en nuestra plataforma y también inclusive asistencia técnica, que también es completamente gratuita,
que vamos directamente a las empresas, vemos cuál es, como bien dices, su pain point y cómo los podemos ayudar en ese sentido, para posteriormente hacerlos sujetos de crédito que hayan aprendido de esa mala experiencia por hacer ese tipo de prácticas y volverse sujetos de crédito que les permite, a fin de cuentas, crecer de una forma más acelerada. Creo que nos identificamos muchísimo en ese tema, ¿no? O sea, creo que Viva y Nafin ahí compartimos esta misión y este propósito de, como dices, de la inclusión financiera, llevarla más allá de otorgar o de facilitar el acceso al financiamiento y de verdaderamente preparar un mercado más sólido, un mercado más fuerte, empresas más resilientes, como tú lo acabas de decir. Entonces, creo que el tener estas conversaciones es muy importante porque abrimos los ojos a los distintos caminos que existen, pero al final el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces decimos, Viva puede hacer mucho y Nafin puede hacer mucho, pero necesitamos que el empresario haga también su parte, ¿no? O sea, creo que eso es clave. Ya que platicamos de esto y la diferencia entre obviamente la banca de desarrollo y lo que viene siendo Viva, ¿cuál crees que es el papel de la bolsa y de qué manera nos consideran sus aliados para esta implementación de estrategias y este impulso al mercado mexicano? O sea, la visión de Nafin, ¿cuál sería? Yo sin duda veo una complementariedad absoluta en relación a pues, la banca con el tema de la bolsa. Todas las empresas tienen diferentes etapas de maduración. O sea, tanto Nafin como Viva, pues en una etapa temprana tenemos todas las herramientas para ir capacitando a las empresas y que se vayan profesionalizando. Una vez que están estas empresas profesionalizadas y son sujetas de crédito, llegan a tener acceso a crédito. Eso les permite tener un mayor crecimiento. Y posteriormente, ya sabiendo cómo funciona este tema de tener un financiamiento, de pagar tus intereses, de cómo están tus amortizaciones, de tener una planeación financiera en tu empresa, pues puedes entonces ir accesando a fuentes de financiamiento pues mucho más mucho más flexibles. Y entonces ahí es cuando ya una empresa profesionalizada entra a la posibilidad de hacer una emisión de deuda. Ya una empresa más profesionalizada tiene la capacidad de salir al mercado y quizás tener mejores condiciones de financiamiento. En este sentido, pues Nafin, Viva, creo que vamos acompañando a estas empresas en todas estas etapas de maduración. También participamos en la certificación Prime, donde en conjunto Viva, la Bolsa, Nafin, Bancomex y el AMIP hacemos una certificación en relación a gobierno corporativo, a que tienen las mejores prácticas de gobernanza. Y pues es ese tema. Apoyamos a la profesionalización y también podemos dar financiamientos y apoyar a que se den mejores fuentes de financiamientos en las diferentes etapas. Adicionalmente, en Nafin tenemos un producto de garantizar también emisiones en la bolsa. Entonces también ahí podemos nosotros siempre colaborar con tus clientes, claro, para efectos de mejorar el nivel de riesgo, al igual que lo hacemos en otras etapas, como comentaba, de la banca comercial, que garantizamos muchas veces esos créditos, también en las emisiones de deuda. Entonces, sin duda creo que tenemos un papel completamente entrelazado desde una perspectiva de capacitación, como también de proveer a nuestros clientes las mejores fuentes de financiamiento que están disponibles en el sector. Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no, Arturo? Es ir subiendo estos escalones con las empresas, ¿no? Y ver qué necesitan para dar el siguiente brinco, ¿no? Y es algo que como dices, no solo se acompaña de discursos, se acompaña de acciones, se acompaña de compromiso, se acompaña de muchísima orden, estructura, y creo que eso es algo que hemos logrado hacer juntos y que, bueno, por supuesto seguiremos haciendo. Para las personas que nos escuchan, creo que es muy rico entender todo lo que está haciendo Nafin y de qué manera lo pueden como conceptualizar como un aliado, y también de qué manera tanto Nafin como la bolsa están tratando de impulsar el sector en sus distintas fases, ¿no? Pues Arturo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Análisis Viva Sostenible. Para quienes nos escucharon, él es Arturo Gochicoa, director de Proyectos Sustentables y Financiamiento Corporativo en Nacional Financiera. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio.
Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y si el episodio fue de su agrado, dejar una reseña, un like o cualquier comentario en nuestras plataformas. Si están viendo este podcast a través de YouTube, suscríbanse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta y agradecemos mucho a nuestros ingenieros de audio, Héctor García y Omar Vieira. Soy Tere Perestoifer y nos vemos en el siguiente capítulo de Análisis Viva Sostenible. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva Sostenible. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.